equipo 1, conformado por mis compañeros Jimena León Vidal, Brian Eduardo Hernández Roblero y una servidora Nicole Karimón Santos Fonseca de la sección 303, Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina, Región Poza Rica, Tuxpan. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el de la prueba T o prueba T de Student. Así que sigan viendo este video. Bien, ¿qué es la prueba T de Student? Esta es una herramienta estadística paramétrica. ¿Qué significa que sea paramétrica? Bueno, significa que se basa en suposiciones sobre la distribución de la población en la que se tomó la muestra y fue desarrollada por el británico William Seeley Gosset en 1908, quien trabajaba en una cervecería Guinness y necesitaba pues una forma de analizar los datos de la producción de la cerveza en pequeñas cantidades. Bueno, esta prueba se utiliza para comparar la media de dos grupos de datos y determinar si son significativamente diferentes entre sí. Por ejemplo, tenemos dos grupos de estudiantes y uno tomó clases de matemáticas y el otro no, pues podemos utilizar esta prueba para determinar si el grupo que tomó clases de matemáticas tiene un promedio significativamente mayor en un examen o una prueba de matemáticas en comparación al grupo que no tomó las clases de matemáticas. Entonces, es una técnica utilizada para determinar si la media de una muestra es estadísticamente diferente de una media poblacional conocida o hipotética. Y pues esta prueba se utiliza cuando la población no sigue una distribución normal o cuando el tamaño de la muestra es pequeño, específicamente menor a 30. Existen diferentes tipos de pruebas T según el tipo de comparación que se quiere hacer, así que vamos a verlas a continuación. Ok, existen diversos tipos de pruebas T, pero vamos a abordar aquí los tres más comunes o los tres más importantes. Tenemos primero a la prueba T de una muestra, la segunda es una prueba T para muestras independientes y la tercera es una prueba T para muestras relacionadas. ¿Cuál es la función de cada una? Bueno, pues la prueba T de una muestra va a comparar la media de un solo grupo con un valor conocido o teórico. La segunda prueba se usa cuando tienes dos grupos diferentes, por ejemplo, en un experimento donde un grupo recibe el tratamiento y el otro no. Y la tercera prueba para muestras relacionadas se usa cuando dos grupos están relacionados o pareados. Y bueno, ¿cuáles son las hipótesis de la prueba T? Ok. Para la prueba T de una muestra, la hipótesis nula es: la media de la muestra es igual que el valor de referencia. Y la hipótesis alternativa es: la media de la muestra es distinta del valor de referencia. Para la prueba T para muestras independientes, la hipótesis nula es: la media en los dos grupos es la misma. Y la hipótesis alternativa es: la media en dos grupos es distinta. Por último, para la prueba T para muestras relacionadas, la hipótesis nula es: la media en dos grupos es la misma. Y la hipótesis alternativa es: la media en dos grupos es distinta. Ok, pero ¿cómo se calcula una prueba T? Existen diferentes fórmulas dependiendo si estamos trabajando con muestras independientes o relacionadas, pero generalmente se utiliza esta fórmula básica para una muestra. Entonces, esta es la fórmula, como les decía, donde X barra es la media de la muestra a la que se le resta la media de referencia conocida, y esto se divide sobre la desviación típica de los datos entre la raíz cuadrada del número de datos, el total de datos que tenemos. La fórmula para muestras independientes
cambia un poco. Aquí se va a restar la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, esto dividido entre la raíz cuadrada de la desviación típica y número de casos de la primera y de la segunda muestra. Esto es una suma. Y la fórmula para muestras relacionadas es similar a la primera, pero aquí esto es el valor medio de las diferencias entre valores emparejados. Como les mencionaba, si recuerdan, para muestras relacionadas se va a trabajar con datos apareados. Y pues se le resta 0, esto dividido entre la desviación típica de datos sobre la raíz cuadrada del número total de datos. Y bueno, básicamente esas son los 3 tipos de prueba T más importantes. Ahora vamos a hacer un ejercicio para practicar esta fórmula. Vamos a utilizar la prueba T para una muestra, siendo que es la más común, la más utilizada en la práctica diaria. Y pues vamos a desarrollar un problema para entenderlo mejor. Es importante mencionar que la prueba T de Student es fundamental en medicina porque permite comparar las medias de 2 grupos y determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Y es útil en muchos contextos como en ensayos clínicos y estudios de investigación. Algunas de sus aplicaciones claves son, por ejemplo, la evaluación de tratamientos médicos, pues permite comparar los resultados de 2 tratamientos o intervenciones, como el efecto de un medicamento en comparación a un placebo, o el análisis de grupos con características diferentes, pues permite comparar, por ejemplo, la presión arterial entre pacientes con diferentes condiciones o grupos etarios. Y también sirve para llevar un control de la variabilidad, pues esta prueba ayuda a determinar si las diferencias observadas en los resultados son debidas a la intervención en estudio o si son simplemente producto del azar, lo que es crucial para asegurar la validez de los hallazgos. Y pues en resumen, esta prueba es esencial en medicina en nuestro contexto para tomar decisiones basadas en evidencia, ya que permite interpretar de manera objetiva si los resultados de los tratamientos o intervenciones son verdaderamente significativos. Ahora sí, sin más, vamos a observar el ejemplo a continuación. Ahora vamos a continuar con nuestro ejercicio práctico sobre este tema. Para ello, primero tenemos que recordar qué nos dice las hipótesis y que tenemos que encontrar o definir qué tipo de situación vamos a enfrentar. Primero vamos a encontrar que solo va a ser de una sola muestra, ya que es el ejemplo más común que se emplea día a día. Después, nuestra hipótesis nula dice que el nivel obtenido de la muestra va a ser igual al nivel especificado, y nuestra hipótesis alternativa nos dice que el nivel promedio de la muestra va a ser diferente al valor especificado o promedio. Muy bien, ahora vamos a encontrar en nuestra situación que el grupo de la sección 303 de la Facultad de Medicina en experiencia educativa del ciclo clínico realizó pruebas de glucosa rápida dentro de los trabajadores de la unidad de ciencias de la salud, obteniendo así una muestra de 15 personas. Y aquí vamos a tener nuestra tabla con los datos acomodados. Nuestro paciente 1 tuvo un nivel de glucosa de 102 miligramos por decilitro, nuestro paciente 2 110, el 3 98, el 4 103, el 5 115, el 6 105, el 7 92, el 8 100, el 9 108, el 10 103, el 11 120, el 12 90, el 13 85, el 14 95 y nuestro paciente 15 y último tuvo un nivel de 100 miligramos sobre decilitro. Ya tenemos nuestras hipótesis, ya tenemos nuestros datos acomodados. Ahora sigue representar o realizar el ejercicio con la fórmula de Student, que nos va a decir que va a ser T igual a la media médica menos el valor promedio especificado sobre S, que es la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de N, que es el tamaño de la muestra. Una forma más fácil de encontrar esta fórmula, o de no ser tan tediosa, puede ser simplificar esta fórmula, que va a ser igual a T igual a la media aritmética sobre el valor menos sobre la raíz
encontrar nuestro valor t. Y para llegar a esta fórmula con estos datos, primero tenemos que encontrar nuestra desviación estándar y nuestra media aritmética, que eso se va a realizar con otras fórmulas que se van a explicar a continuación. Ok, pero antes vamos a recordar que para obtener nuestros datos de desviación estándar y de media aritmética tenemos que seguir unos pasos. Primero, tenemos que encontrar nuestra varianza en nuestra tabla de datos. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula, que es esta, que nos dice que la varianza va a ser igual a la sumatoria de todos los números multiplicado por su frecuencia elevado al cuadrado entre nuestro tamaño de muestra, que en este caso es 15. Entonces lo que vamos a realizar es acomodar nuestros datos del menor al mayor, que en este caso va a ser del 85 al 120, y vamos a anotar y analizar su frecuencia, es decir, cuántas veces se repite nuestro dato. Empecemos. En cuanto a nuestro primer dato, que es el menor, que es 85, se va a repetir una vez. Lo mismo va a pasar con el 90, 92, 95 y 98. Después nuestro valor 100, si analizamos nuestra tabla, tenemos que se va a repetir dos veces, entonces nuestra frecuencia de 100 va a ser de 2. Por eso aquí el 2, con el 102 es 1, con el 103 es 2, de nuevo, del 105 al 120 va a ser 1. Y comprobamos si está bien nuestra frecuencia, sumando estos datos y nos da 15, es decir, los mismos números de datos que tenemos. Después, lo primero es sacar nuestra media aritmética. ¿Cómo va a ser esto? Pues tenemos que sumar todos estos números y después dividirlo entre la cantidad de datos que son. Entonces, sumándolos nos van a dar el dato 1526. ¿Qué sigue? Pues de acuerdo a la fórmula, dividirlo entre 15 y nos va a dar 101.7333. Aquí ya vamos a tener a nuestra media aritmética y hay que anotarla en un ladito porque la vamos a seguir ocupando. Después, ya continuando con nuestra fórmula para sacar la varianza, ya sacamos nuestra frecuencia, ya tenemos nuestra media. Ahora lo que sigue es este paso. Vamos a elevar al cuadrado nuestras cantidades y luego multiplicarlo por la frecuencia que nos indique. En el caso para 85 es 7.225, para el caso 90 8.100, y se van a multiplicar por 1 porque solamente una vez se repite. Después el 100 lo vamos a multiplicar, lo vamos a elevar al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar 20.000. Y así sucesivamente vamos elevando al cuadrado y multiplicando por la cantidad que se repite, es decir, su frecuencia. Y después estas cantidades las vamos a sumar. En este caso nos va a dar 100.056.636 y la vamos a anotar por aquí. Y entonces continuamos con nuestra sustitución para realizar la varianza. Entonces tenemos que 100.056.636 sobre 15 menos 101.7333 elevado al cuadrado. Hacemos nuestra división y nos va a dar 10.442.4. Nuestra media elevada al cuadrado nos va a dar 10.349.6643. Hacemos nuestra resta y nos va a dar 92.7357. Aquí ya vamos a obtener nuestra varianza. Porque es importante hacer todo este procedimiento para sacar nuestra desviación estándar, pues hay que recordar que la desviación estándar es la raíz cuadrada de nuestra varianza, como lo indica esta fórmula. Entonces ya tenemos nuestra varianza, hay que sacar la raíz cuadrada, que nos va a dar como resultado 9.6299. Entonces, en este momento del problema ya tenemos el dato de nuestra varianza, de nuestra desviación estándar, que es de 9.6299, y de nuestra media, que es 101.7333. Ahora sí, continuamos con los siguientes pasos. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro valor de la desviación estándar y la media aritmética, toca acomodarlos para llevar un orden. Vamos a recordar nuestra hipótesis nula, que establece que el nivel promedio de glucosa va a ser igual al nivel normal, que en este caso va a ser de 100 miligramos sobre decilitro, y nuestra hipótesis alternativa
alternativa que nos va a postular que el nivel promedio de glucosa va a ser diferente al nivel normal, que va a ser 100. Entonces, vamos a acomodar nuestros datos. Primero nos pide o tenemos que encontrar nuestro número de valores de muestra, que en esta ocasión recordemos que las pruebas fueron realizadas a 11 personas, entonces nuestro valor va a ser 15. Después nuestro valor medio, que es la media aritmética que ya tenemos, que va a ser igual a 101.73. Vamos a continuar con nuestra desviación estándar, que se va a representar con la letra S, que va a ser igual a 9.7299. Después tenemos que encontrar nuestros grados de libertad, que se va a representar con la fórmula n-1. Si vamos a sustituir, tenemos que va a ser 15 menos 1, que nos va a dar un resultado igual a 14. Después tenemos que encontrar el error estándar de la media. Esto va a ser con la fórmula 7,2 igual a s sobre la raíz cuadrada de n, es decir, la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la media. Si sustituimos, vamos a obtener que va a ser 9.6299, que es el valor de la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de 15, que es el tamaño de la muestra. Entonces, continuando con las operaciones, tenemos que 9.6299 sobre 3.8729. Si realizamos la operación, vamos a obtener el resultado positivo igual a 2.4874. Ahora sí, vamos a la fórmula principal del valor t, una fórmula simplificada que va a ser t igual a la media aritmética menos el valor promedio sobre S2, es decir, sobre el error estándar de la media. Si sustituimos, vamos a tener que va a ser 101.7333 menos 100. ¿Por qué menos 100? Recordemos que ese es nuestro nivel normal, nuestro nivel especificado, nuestro nivel a comparar. Sobre 2.4864, recordemos que es el error estándar de la media. Si sustituimos, va a ser igual a 9.7333 sobre 2.4864, que nos va a dar un resultado positivo, que lo vamos a representar como t igual a 0.6971. Ahora bien, que tenemos nuestro grado de libertad, nuestro valor estándar de la muestra o de la media, nuestro valor t, que sigue encontrar nuestro nivel de significancia, que se va a encontrar primero determinando si nuestro problema va a ser de una cola o de dos colas, es decir, si va a ser bidireccional o unidireccional. Ahora, primero tenemos que definir qué es el nivel de significancia. Este va a ser el área de rechazo, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1, que es igual a rechazar la hipótesis nula aun cuando esta sea cierta. Muy bien, ahora que sabemos qué es, tenemos que seguir con el paso de definir qué tipo de muestra es, si es unilateral o bilateral. ¿Y eso cómo va a ser? Pues primero tenemos que definir cada una. La unilateral nos dice que el área de rechazo va a estar solamente en una cola, es decir, siendo solamente mayor que el valor obtenido. Y la bilateral nos dice que va a ser de dos colas, es decir, el área de rechazo va a estar tanto menor, puede ser mayor o menor que el valor de referencia. Entonces, si nos vamos a nuestro problema, nos dice que se quiere comparar, o nuestras dos hipótesis nos dice que la nula es que sea igual al nivel especificado y la alternativa que sea diferente, por lo cual vamos a definir que en este problema nuestra muestra va a ser de tipo bilateral y nuestro nivel de significancia, por lo tanto, será igual al 5%. Recordemos que este va a ser un valor estandarizado. Siempre que hablemos de una muestra bilateral, nuestro nivel de significancia va a ser del 5% y nuestro nivel de confianza 95%. Entonces, ya que definimos que va a ser 5%, lo vamos a convertir a 0.05, que es otro nivel estandarizado, con el cual vamos a determinar que alfa va a ser igual a 0.05. Entonces, recapitulemos. Nuestro tipo de muestra va a ser bilateral, con un nivel de confianza del 95%, con un nivel de significancia del 5%, que convertido va a ser igual a alfa igual a 0.05. Ahora con esto,
completamos todos nuestros datos solicitados y podemos llegar a la parte final de este problema para determinar qué tipo de hipótesis es la que se aplica. Bueno, y entonces que ya definimos cuál va a ser nuestro nivel de significancia y cuál va a ser nuestro tipo de muestra, tenemos que ubicar los valores en nuestra tabla de valores test student. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Pues si bien ya definimos qué tipo de muestra va a ser, esto es importante debido a que van a existir dos tablas con diferentes valores. Una tabla para valores cuando es bilateral y otra tabla para valores unilateral. En este caso, como ya se explicó, es bilateral. Entonces vamos a ocupar esta tabla que, como se puede observar, va del 1 al 100. Entonces vamos a ubicar nuestros valores y, como también indicó, nos vamos a guiar porque el eje Y va a ser igual al nivel de significancia, que en este caso va a ser igual a 0.05, y nuestro eje X va a ser igual a los grados de libertad que obtuvimos, que en este caso pues va a ser 14. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar una línea que siga el curso del eje X y del eje Y nuestro valor será esa cantidad que se interceptan cuando ambos se encuentran. Entonces aquí podemos observar que aquí está el valor 0.05 y aquí está el valor 14. Trazamos unas líneas y aquí está nuestro valor encontrado, que va a ser igual a 2.145. Entonces podemos decidir o definir que nuestro valor T crítico va a ser igual en sentido positivo a 2.145. Este valor nos va a poder servir para realizar la parte final de nuestro problema, ya que sigue definir cuál de las hipótesis planteadas al inicio va a ser la correcta y la más adecuada para solucionar esta situación. Entonces, ya sabemos cómo sacar o cómo obtener nuestro valor crítico gracias a dos elementos principales. Recordemos que va a ser por el nivel de significancia y por nuestros grados de libertad. Entonces, ya los obtuvimos. Lo que sigue es plantear con una campana de Gauss, definiendo cuál va a ser la hipótesis que sea más correcta, al final si la nula o la alternativa. Y obtuvimos nuestro valor de la tabla T, que va a ser igual a 2.145. Tenemos que graficar nuestra campana de Gauss. Entonces, vamos a colocar en los extremos, en sentido positivo, el 2.145 y en sentido negativo, que va a ser menos 2.145. Después tenemos que ubicar nuestra media, que va a ser igual a 101.7333, y tenemos que recordar nuestro valor que ha obtenido, que va a ser igual a 0.6971. Ahora, con esto tenemos que recordar lo que postulaba nuestra hipótesis al inicio. Nuestra hipótesis nula nos decía o nos dice que el valor obtenido de la muestra va a ser igual al valor especificado. Y en la hipótesis alternativa nos dice que el valor obtenido de la muestra va a ser diferente al valor especificado o valor promedio. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué tipo de hipótesis aplica en este caso? Pues bien, tenemos que analizar nuestro valor T, que en este caso es positivo. Entonces, tenemos que comparar y analizar que si este valor entra o sale, es decir, si es mayor o menor que el 2.145. En este caso es menor que 2.145, entonces por lo cual está dentro y no entra en el área de rechazo. Entonces, como está dentro, podemos deducir que en este caso la hipótesis que aplica va a ser la hipótesis nula, que es decir, el valor promedio obtenido o de la muestra va a ser igual al valor especificado. Un ejemplo, si fuera el caso de una hipótesis alternativa, tendría que ser el valor T mayor que este valor, es decir, 3.75, que fuera nuestro valor T, pues se pasa de 2.145 y entonces entra en el área de rechazo, y en este caso la hipótesis que aplicaría sería la alternativa. Pero volviendo a nuestro caso original, este es menor que el valor de la tabla, por lo que se aplica que nuestra hipótesis en este caso elegida va a ser la hipótesis nula. Y con esto terminamos nuestra parte práctica. Ahora vamos a continuar con nuestra parte computarizada en nuestro sistema SPSS.
Ok, vamos a continuar con lo que explicaba mi compañera Jimena acerca del procedimiento de la TED Student, que pues en el programa SPSS va a ser de una forma más breve al realizarlo, ya que es automatizado, y pues vamos a ahondar un poco en el programa. Y ahí se observa bien la ventana. Tenemos, bueno, aquí puse 3 tipos de variables. Sexo, debemos de verificar que sea valor numérico, y aquí le agregué un valor, que aquí lo voy a especificar más. Le agregué 1 para femenino y 2 para masculino, ya que esto nos facilita un poco a la hora de poner en la vista de datos estos términos. Ahorita vamos a ver eso. Y en la medida, pues debemos de conocer qué tipo de variables estamos manejando. Por ejemplo, estamos trabajando una variable cualitativa nominal, y pues aquí también en la edad le puse la escala y la glucosa escala, ya que son variables cuantitativas. En decimales, pues al programa de forma predeterminada nos da con 2 decimales. Yo aquí le cambié a 0 decimales, porque pues en este caso no necesitamos trabajar con decimales. Todo esto lo hacemos en la vista de variables, y aquí en la vista de datos pues tenemos el sexo, la edad y la glucosa. Entonces aquí, como les decía, ya tenemos un código para cada sexo. 1 fue para femenino, 2 para masculino, y ya me la arroja en automático, dependiendo de las características de los pacientes que vamos a hacer análisis. Y la edad, pues ya lo ponemos la edad correspondiente. Y los niveles de glucosa, que ahorita los vamos a poner. Y sería, ahí está, ya se ven ahí los niveles de glucosa. Entonces ya tenemos completa nuestra vista de variables y nuestra vista de datos. Es que con esto vamos a empezar a trabajar. Voy a compartir un archivo de Word que tengo aquí para ver cómo podemos utilizar la aplicación. Creo que aún no se ve, entonces voy a volver a compartirla. Bueno, la verdad estoy teniendo un poco de fallas aquí con mi equipo, entonces ahí está, ya se ve. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el planteamiento. Se cuantificó los niveles de glucosa a 15 personas en unidades de ciencias de salud de la región Poza Rica-Tuxtla. La glucosa de la población de estudio será menor a la glucosa promedio. La glucosa promedio, pues, de la población, una población externa, lo tomamos como 100, el valor. Pues lo que queremos ver es aquellos pacientes que hayan salido mayores a 100, o más que nada tenemos que identificar eso para determinar si están en riesgo de padecer diabetes mellitus. Igual podemos tomar en cuenta otros tipos de variables que no agregué en la lista de variables, pero podría ser peso, talla, índice de masa corporal, por ejemplo también la circunferencia abdominal, que son valores importantes para hacer un análisis más profundo y determinar si nuestra población que estamos estudiando está en riesgo de padecer diabetes. Pero para comenzar necesitamos conocer ciertos valores primero: la media, la desviación estándar, el error estándar, el intervalo de confianza del límite inferior y su límite superior. Estos los vamos a obtener con la ayuda de SPS. Voy a volver a compartir mi ventana de SPS, que ya se debe de estar reflejando, y me voy a esta parte de analizar y me voy a la parte de estadísticos descriptivos. En la parte de explorar
me voy con el que necesito, que es el de la glucosa. Ok, este es el que vamos a analizar inmediatamente. Voy a estadísticos. Por default me da mi intervalo de confianza de 95%, que es con el que vamos a trabajar. Y aquí le voy a poner en ambos, tanto estadísticos como gráficos, que va a ser lo que nos va a dar. Aquí también podemos poner otros tipos de descriptivos, como también podemos agregar aquí el histograma, que lo voy a poner más. Y gráficos de normalidad con pruebas también lo vamos a poner. Y le da a aceptar y me va a arrojar otra ventana, que ahorita la voy a compartir también. Okay. Y pues aquí lo que me da el resumen extenso de casos, es los datos descriptivos, que es con los que voy a trabajar ahorita. Hasta me da las pruebas de normalidad, las que les pedí, que ahorita me va a servir ahorita para el siguiente paso que voy a hacer. El histograma, también me da las frecuencias, el gráfico de las glucosas, y aquí podemos ver un diagrama de caja. Es realmente una aplicación muy completa. Lo que necesitamos poner, bueno, voy a copiar aquí, voy a compartir mi ventana de Word. Ok, ya se alcanza a visualizar ahí. Y le voy a poner, ok, la media es de 101.73 y aquí lo voy a copiar. La desviación estándar, que ahorita lo vamos a ver cuánto me dio, 9.263. El error estándar, que igual se acuerdan que mi compañera les dio la fórmula cómo calcularlo, pero pues aquí ya me lo da de manera automática. Ese error mío, listo. El límite inferior, que igual me lo todo en automático, es una maravilla, nos ahorra tanto tiempo. Y el límite superior. Ya con esto en mente podemos continuar trabajando. Y entonces ahora vamos a, ya teniendo estos datos en cuenta, la siguiente pregunta que me tengo que hacer, si sigue una secuencia normal. Entonces, para determinar si realmente pues en una normalidad los valores que vamos a analizar, pues lo voy a hacer con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la que tengo aquí. ¿Por qué se utiliza esta prueba? Porque pues tenemos un muestreo menor a 50 datos, solo tenemos 15 pacientes a analizar, por eso voy a utilizar esta. Y aquí tenemos los valores de referencia. Si P va a ser mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, y si mi P va a ser menor a 0.05, se acepta la hipótesis alternativa. Y esa P ya la calculamos, que es la que tengo acá, en mi tabla dinámica. Y ahorita lo voy a volver a compartir para que lo podamos observar. Y aquí está la prueba de normalidad. Aquí nos arroja dos. La de Kolmogorov-Smirnov, que realmente pues esta no lo vamos a utilizar en este momento, porque pues se utiliza para, como les decía, para una muestra de datos mayor a 50 y estamos ocupando el Shapiro-Wilk, que tenemos 15 pacientes. Entonces pues me da aquí mi resultado, mi P, que sería
0.998. Y aquí es algo importante también, porque hay veces que sale 0.00, entonces nada más con darle doble clic aquí ya le salen los demás decimales. Pero en este caso pues nos vamos a copiar estos. Y voy a regresar a mi documento de Word. Y aquí le pongo mi valor, que es 0.998. Por lo tanto, es mayor que P. Entonces, vamos a ver que sí tiene normalidad esto, que es un requisito para hacerlo de student. Y pues aquí ya tenemos el planteamiento de las hipótesis. Ya que tenemos estos valores en mente, vamos con el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis alternativa nos dice que el nivel promedio de glucosa es menor a los parámetros normales que establecimos que va a ser 100 miligramos sobre decilitro. Aunque en realidad pues no es un valor normal, pero pues ahorita nada más para darnos una idea de que sí están en factor de riesgo de padecer diabetes. Y la hipótesis nula, que el promedio de glucosa no es menor al nivel normal. Entonces pues también necesitamos establecer un nivel de significancia, el nivel de significancia alfa. Mi compañera Jimena trabajó un nivel de significancia del 0.05. Yo en este caso voy a trabajar con un nivel de significancia del 0.025%. $0.25. ¿Por qué? Porque se establece que cuando tenemos estas expresiones, si es menor o no es menor, pues se entiende que en la campana de Gauss estamos trabajando con una sola cola de la campana de Gauss. Yo en este caso decidí cambiar un poco las hipótesis y establecer esto. Entonces por eso es que vamos a trabajar con la mitad de lo que queda del margen de error, que va a ser 0.025. Y pues vamos a seleccionar el valor estadístico de prueba y pues vamos a tener la T de student para una muestra, ya que como igual lo mencionaron mis compañeras anteriormente, hay otros tipos, pero la que nos vamos a limitar a dar en este caso es esta, para una muestra. Y necesitamos determinar el valor de P. El valor de P va a ser lo vamos a calcular de esta manera. Nos regresamos al SPS. Y me voy aquí a analizar datos. Me voy hasta aquí estaba, comparar medias y proporciones. En la de prueba T de una muestra. Y selecciono la variable que quiero analizar, que ahorita estamos analizando las glucosas. Me voy a opciones, mi margen del 95% que ya me lo da por default, continuar, y el valor de prueba que dijimos que íbamos a establecer el margen en 100 miligramos sobre decilitro. Entonces aquí le pongo sí y aceptar, y aquí bueno, ahorita lo voy a compartir. Y listo, ya aquí me arroja mis datos. Perdón, sí, aquí está, la prueba T. Entonces aquí está, prueba para una muestra, que esta es la tablita que nos interesa. La voy a compartirla. Ahí está, ya se ve. Entonces tenemos que la T es ya mi compañera pues explicó cómo se calcula la T, que es 0.722, aquí nos lo dan automático. Los grados de libertad son 14,
P de un factor, punto 241, P de dos factores, punto 482, la diferencia de las medias, 1.733, y me da los límites del intervalo inferior y superior, menos 3.41 y 6.88. El que nos interesa es la P de un factor. Como les decía anteriormente, si quieren ver más decimales, nada más se dan doble clic aquí y ya aparecen las demás decimales. ¿Por qué la P de un factor? Porque solo estamos trabajando con la de la campana de Gauss. Si estuviéramos trabajando como lo trabajó mi compañera Jimena, con doble con la de la campana de Gauss, utilizaríamos este valor. Pero como solo estoy trabajando una, voy a seleccionar y lo voy a pasar a mi documento de Word. Bueno, 0.241. Y pues lo podemos multiplicar. Igual bueno, aquí se me pasó, que lo podemos multiplicar por 100. Y nos tiene que dar 2.5%. Ok. Y el 0.241 vamos a dar por 100. Nos da 24.1%. Entonces podemos observar que de acuerdo a nuestro nivel de significancia alfa respecto al valor de P que nos dio 0.241 es superior a mi nivel de significancia. Entonces y pues igual el porcentaje 24.1 es mayor respecto al valor de significancia. Y pues ya con estos datos de decisión sobre qué hipótesis vamos a escoger. Aquí tenemos la hipótesis alternativa que dice en el promedio de glucosa es menor a los parámetros normales, 100 miligramos sobre decilitro. Y la hipótesis nula dice el nivel promedio de glucosa no es menor al nivel normal, que son los 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el valor de P sobrepasa mi valor de significancia alfa. Por lo tanto, nos vamos a ir por la hipótesis nula, que el nivel promedio de glucosa no es menor al nivel normal. Aquí hay un error de escritura que corregir. Ya podemos decir que aquí esta es la hipótesis que tenemos como resultado de acuerdo a nuestro programa SPS que nos acaba de arrojar. Y la interpretación de acuerdo a las normas APA, pues aquí la tengo ya. Dice, la muestra evaluada reportó mayores puntuaciones medias de glucosa, una media de 101.73, una desviación estándar de 9.293, que la muestra normativa con las mismas características, con la T y el gradiente y los grados de libertad de 14, que nos dio 0.722. La T fue el valor de 0.722 y tenemos que la P va a ser mayor a, aquí está más, que es mayor a 0.05. Entonces, ¿qué es lo que establecimos la significancia? Por lo tanto, este va a ser nuestro resultado de acuerdo al uso del SPS. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por la atención prestada y hasta luego.